Lidia Lozano ha vuelto a sacudir el panorama mediático con declaraciones que nadie esperaba, reabriendo un capítulo que parecía completamente clausurado: la desaparición de Ilenia Carrisi, hija del legendario cantante italiano Albano Carrisi. Este suceso, que ha sido uno de los enigmas más controvertidos y mediáticos de las últimas décadas, ha dejado una huella imborrable en la opinión pública y en los medios de comunicación. Sin embargo, lo que parecía haber quedado en el olvido, resurge ahora con más fuerza gracias a las recientes palabras de Lozano, quien ha asegurado poseer información de tal magnitud que podría cambiar para siempre el rumbo de esta historia. Lo más impactante de todo es la forma en la que ha decidido custodiar esta información. Su identidad solo será revelada después de su muerte, una declaración que ha añadido un nuevo nivel de misterio y dramatismo a este caso tan mediático. Desde sus primeras declaraciones, el nombre de Ilenia Carrisi ha estado envuelto en todo tipo de especulaciones. La joven, desaparecida en circunstancias nunca aclaradas, ha sido el eje central de múltiples teorías y controversias que han mantenido en vilo a los medios y a sus seguidores. Lidia Lozano, una de las periodistas más controvertidas y reconocidas del panorama televisivo español, fue en su momento la voz que defendió con firmeza que Ilenia no había fallecido, como muchos creían. Este posicionamiento le acarreó no solo críticas feroces por parte del público y sus colegas, sino también una mancha profesional que ha perseguido su carrera durante años. Ahora, con estas nuevas declaraciones, Lozano vuelve a situarse en el epicentro de la polémica, dispuesta a desafiar nuevamente las versiones oficiales y a reavivar un misterio que parecía condenado a ser parte del pasado. En una entrevista reciente, Lidia Lozano ha asegurado que la información en su poder no solo es relevante, sino que puede cambiar completamente lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Ilenia. Según explicó, una persona de su confianza le proporcionó detalles cruciales que podrían arrojar luz sobre lo que realmente sucedió. Sin embargo, y en lo que supone uno de los giros más sorprendentes de esta historia, Lozano ha decidido que no revelará el nombre de esta fuente mientras esté viva. La periodista ha dejado instrucciones precisas para que sea su sobrina quien, tras su fallecimiento, dé a conocer la identidad de la persona que le confió la información. Esta decisión, radical y enigmática, ha generado todo tipo de teorías y ha devuelto el caso de Ilenia al centro del debate público. El hecho de que Lozano haya tomado la decisión de incluir esta información en su testamento revela, además, la gravedad y el peso que la periodista le otorga a esta confidencia. Para ella, preservar la verdad es más importante que las críticas o el desgaste emocional que el caso le ha ocasionado. Lidia explicó en su entrevista que ha llevado años trabajando en silencio, investigando cada detalle relacionado con la desaparición, convencida de que la verdad debe ser conocida, aunque ello implique desafiar las normas éticas del periodismo tradicional. La idea de que la identidad de la fuente solo será conocida tras su muerte ha añadido una dimensión trágica y casi novelesca a la historia, pues deja en el aire preguntas fundamentales que nadie ha podido responder hasta ahora. ¿Qué clase de información posee realmente Lozano? ¿Por qué solo revelarla en circunstancias tan extremas? Durante años, el caso de Ilenia Carrisi ha sido un punto de inflexión en la trayectoria de Lidia Lozano. En su momento, cuando la periodista defendió la teoría de que la joven seguía con vida, fue duramente atacada por los medios y por el público, que la señalaron como una figura polémica e insistente. La presión fue tan grande que estuvo a punto de costarle su carrera. No obstante, Lozano nunca se apartó de su versión, convencida de que la verdad no siempre coincide con la narrativa oficial. El caso de Ilenia no solo ha sido un desafío profesional para ella, sino también un episodio que ha marcado su vida personal, generando un desgaste emocional del que ha hablado en varias ocasiones. Ahora, con estas nuevas revelaciones, Lidia Lozano ha conseguido reabrir un debate que parecía completamente cerrado. La posibilidad de que exista información no conocida sobre el caso ha provocado una oleada de reacciones entre quienes, durante años, han seguido esta historia con interés y expectación. Pero más allá del impacto mediático, las palabras de Lozano han vuelto a poner sobre la mesa las preguntas fundamentales que rodean la desaparición de Ilenia Carrisi. ¿Qué ocurrió realmente con ella? ¿Es posible que siga viva? ¿Quién es la persona que ha proporcionado esta información y qué motivaciones tuvo para hacerlo? La publicación del libro La venganza de la Llorona no solo ha supuesto un hito en la trayectoria profesional de Lidia Lozano, sino que ha servido como un ejercicio de transparencia y reivindicación personal ante una de las etapas más duras y controvertidas de su carrera. En este volumen, Lozano realiza un profundo análisis sobre las sombras y luces que la han acompañado a lo largo de los años, poniendo especial atención en el caso que, sin lugar a dudas, más la ha marcado a nivel profesional y emocional: la desaparición de Ilenia Carrisi. Este episodio,
que ha trascendido las fronteras de la prensa rosa para convertirse en un verdadero fenómeno mediático, ha sido un punto de inflexión en su vida, una herida abierta que, incluso después de décadas, se niega a cerrar. A través de sus páginas, Lozano no solo expone cómo este caso afectó su reputación y credibilidad profesional, sino que también revela cómo ha sido el proceso interno de lidiar con la presión, las críticas y la persistente carga emocional que supone enfrentarse a un misterio que parece no tener fin. La decisión de escribir La venganza de La Llorona no fue tomada a la ligera. Como la propia Lozano reconoce, durante años evitó tratar el tema en profundidad, consciente de la tormenta mediática que su nombre despertaba cada vez que se mencionaba el caso de Ilenia Carrisi. Sin embargo, después de años de silencio y reflexión, la periodista decidió que había llegado el momento de contar su versión, sin adornos ni evasivas. Para ella, este libro no es solo una defensa pública de su trabajo, sino una manera de despojarse del peso que ha cargado durante décadas y dar voz a una historia que, en su opinión, aún merece ser investigada hasta sus últimas consecuencias. A lo largo de más de 400 páginas, Lozano relata con detalle cómo fue el proceso de recibir aquella información crucial que la llevó a afirmar que Ilenia seguía con vida. Explica los contactos que tuvo con distintas fuentes, el proceso de verificación que intentó llevar a cabo y cómo, en un momento determinado, sintió que había encontrado una pista real que podía arrojar luz sobre uno de los misterios más grandes de la crónica social. Pero también aborda, sin tapujos, las consecuencias que tuvo esta revelación en su vida profesional. Cuando Lozano decidió compartir su teoría con el mundo, la reacción fue instantánea. Pasó de ser una de las periodistas más respetadas del panorama español a convertirse en el blanco de una crítica feroz que, en ocasiones, rozó la crueldad. La prensa, sus propios compañeros de profesión e incluso parte del público la señalaron como una irresponsable que había construido una historia sin pruebas suficientes. El dolor de verse cuestionada y ridiculizada en los medios fue, como ella misma describe, uno de los golpes más duros de su vida. Lozano narra cómo aquellos días oscuros le hicieron replantearse su lugar en el periodismo y cómo estuvo a punto de abandonar una carrera que tanto le había costado construir. Sin embargo, a pesar del rechazo y la presión, decidió mantenerse firme. Para ella, dejar de investigar habría significado traicionar no solo su ética profesional, sino también la confianza de aquellas fuentes que le habían proporcionado información valiosa. A lo largo del libro, Lidia deja claro que no buscaba notoriedad ni protagonismo con sus afirmaciones sobre Ilenia Carrisi. Su único objetivo, asegura, era que la verdad saliera a la luz, aunque eso implicara enfrentarse a la opinión mayoritaria. Una de las revelaciones más impactantes del libro es la existencia de una fuente clave que, según Lozano, podría cambiar el rumbo de la investigación sobre la desaparición de Ilenia. Esta fuente, cuya identidad Lidia ha protegido durante años, fue quien le proporcionó información que ella considera fundamental para entender lo que realmente ocurrió. Sin embargo, lo más sorprendente es la decisión que Lozano ha tomado respecto a esta confidencia. La identidad de esta persona no será revelada mientras ella esté viva. En el libro, Lidia explica con detalle las razones que la llevaron a tomar esta drástica medida. Para proteger a su fuente y evitar posibles repercusiones, ha decidido incluir esta información en su testamento, asegurando que será su sobrina quien dé a conocer el nombre tras su fallecimiento. Este acto, que ha generado todo tipo de reacciones, añade una nueva capa de misterio a la historia y plantea serias preguntas sobre la magnitud de la información que Lozano ha guardado durante tanto tiempo. ¿Qué sabe realmente Lidia Lozano? ¿Por qué considera que esta fuente tiene la clave del caso? Y, sobre todo, ¿por qué solo revelarlo en circunstancias tan extremas? La periodista reconoce que su decisión no es convencional y que ha generado controversia incluso entre sus allegados, pero insiste en que era la única manera de garantizar que la verdad prevaleciera sin poner en riesgo a las personas implicadas. A lo largo de La venganza de La Llorona, Lozano también reflexiona sobre la ética periodística y los límites que los profesionales de la información deben enfrentar en casos tan delicados como este. Reconoce que su insistencia en seguir adelante con la investigación, a pesar de las críticas y los obstáculos, la convirtió en una figura polarizante. Muchos la acusan de haber cometido un error imperdonable, mientras que otros la ven como un símbolo de valentía y perseverancia. Lidia no pretende imponer su versión a nadie, pero sí exige respeto por su trabajo y su compromiso con la búsqueda de la verdad. Además, el libro ofrece una mirada íntima al coste personal que este caso ha tenido en la vida de Lozano. La periodista describe cómo la controversia afectó sus relaciones personales, su salud mental y su autoestima.
Habla de las noches en vela, de las dudas que la atormentaron durante años y del dolor de sentirse juzgada por personas que, en su opinión, nunca entendieron el contexto completo de su investigación. Sin embargo, también relata cómo este proceso la ayudó a encontrar una fuerza interior que desconocía y a reafirmarse como una profesional capaz de enfrentar cualquier adversidad. La desaparición de Ilenia Carrisi sigue siendo uno de los misterios más grandes de las últimas décadas, y las declaraciones de Lidia Lozano han reavivado un interés que parecía apagado. Su decisión de custodiar la identidad de su fuente hasta después de su muerte no solo ha añadido un nuevo nivel de intriga a la historia, sino que también ha planteado preguntas fundamentales sobre la responsabilidad del periodismo y el derecho a la verdad. A través de La venganza de la Llorona, Lozano no solo defiende su postura, sino que también ofrece una perspectiva humana y sincera sobre uno de los capítulos más complejos y dolorosos de su vida. En última instancia, Lidia Lozano busca con este libro garantizar que la verdad no se pierda en el olvido. Sabe que su decisión es arriesgada y que ha puesto en juego su reputación, pero también entiende que hay historias que merecen ser contadas, sin importar las consecuencias. La promesa de revelar la identidad de su fuente deja abierta la posibilidad de que algún día se obtenga la respuesta que tantos llevan buscando durante décadas. Mientras tanto, el legado de Lozano como periodista comprometida con la verdad y dispuesta a desafiar las normas queda más claro que nunca. Este libro no solo reabre un misterio, sino que también reivindica la figura de una profesional que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en su misión. Lidia Lozano, una de las figuras más mediáticas y polémicas del periodismo español, ha vuelto a situarse en el centro de la atención pública tras conceder una reveladora entrevista a la revista Semana. En esta conversación, que ha generado un intenso debate entre sus seguidores y detractores, Lozano no solo ha retomado el caso de la desaparición de Ilenia Carrisi, hija del célebre cantante italiano Albano, sino que también ha desvelado nuevos detalles que podrían dar un giro inesperado a una historia que lleva décadas sin resolverse. La periodista ha vuelto a hablar con franqueza sobre los acontecimientos que marcaron un antes y un después en su carrera, pero, sobre todo, ha hecho pública una decisión que podría cambiarlo todo: desvelar, en algún momento futuro, la identidad de la fuente que durante años fue clave en su investigación. Esta declaración no es baladí, y mucho menos en un contexto tan delicado como el que rodea la desaparición de Ilenia Carrisi. Para Lozano, revelar el nombre de su informante no solo es un acto de transparencia, sino también una manera de limpiar su nombre y esclarecer de una vez por todas lo que sucedió durante aquellos turbulentos años. En la entrevista, Lidia reconoce que fue manipulada, engañada e incluso utilizada como un peón dentro de una trama mucho más compleja de lo que pudo imaginar en aquel momento. Aquel confidente, cuya identidad ha protegido durante todo este tiempo con una lealtad inquebrantable, tenía el suficiente poder y credibilidad como para ganarse su confianza ciega. Para Lidia, aquella persona no era solo una fuente. Era alguien que, con información aparentemente verídica, la convenció de que tenía en sus manos una exclusiva que cambiaría el rumbo de la historia. Sin embargo, el paso del tiempo terminó demostrando que las cosas no eran lo que parecían. La información que Lozano defendió con firmeza en su momento resultó estar plagada de imprecisiones, de datos manipulados y de verdades a medias que solo sirvieron para alimentar un huracán mediático. La periodista, que siempre había gozado de una sólida reputación y un respeto indiscutible entre sus colegas, pasó de ser una profesional admirada a convertirse en el blanco de las críticas más feroces. En la entrevista, Lidia describe con detalle cómo fueron aquellos días. Las portadas de los periódicos cuestionando su trabajo, los ataques públicos en televisión, los insultos en las redes sociales y la sensación de estar completamente sola en una batalla que parecía no tener fin. La presión fue tan intensa que hubo momentos en los que estuvo a punto de abandonar el periodismo, convencida de que su carrera había llegado a su fin. Lozano explica, con una honestidad que sorprende y conmueve, cómo llegó a ese punto. Según sus propias palabras, el mayor error que cometió no fue confiar en su fuente, sino negarse a abandonar la historia cuando todos se lo exigieron. Para ella, la desaparición de Ilenia Carrisi no era un caso más. Era un misterio que necesitaba ser resuelto, una verdad que debía salir a la luz. La gente no me criticó por equivocarme, me criticó porque no quise callarme, sentencia con firmeza en uno de los momentos más contundentes de la entrevista. Esta frase resume a la perfección el calvario que vivió durante aquellos años y la manera en que la opinión pública, en lugar de comprender sus motivaciones, decidió convertirla en el centro de todas las acusaciones. La figura de Lidia Lozano, sin embargo, no puede entenderse sin su resiliencia. A pesar de todo lo que tuvo que soportar, nunca perdió la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La periodista admite que mantener el silencio durante tanto tiempo no fue una decisión fácil.
Sabía que, si en su momento hubiera revelado el nombre de su informante, habría podido liberarse del peso de las críticas y trasladar el foco hacia esa persona. Sin embargo, eligió protegerla, convencida de que exponerla no solucionaría el problema, y en cambio, solo añadiría más confusión a una historia ya de por sí enrevesada. Esa lealtad, que algunos han interpretado como debilidad o miedo, es para Lidia una muestra de principios y ética profesional. No quiso defenderse a costa de nadie más, ni siquiera de alguien que, como se demostró más tarde, no tenía las mejores intenciones. Pero ahora, después de años de silencio y sufrimiento, Lidia Lozano ha decidido dar un paso al frente. La periodista está dispuesta a desvelar la identidad de esa fuente, aunque lo hará bajo sus propios términos. En la entrevista, Lidia aclara que este acto no responde a un deseo de venganza ni a un intento de redimir su imagen pública. Para ella, revelar el nombre de su confidente es un acto de justicia y, sobre todo, una manera de que el público entienda el contexto real de lo que sucedió. Sabe que la verdad, aunque tarde, tiene el poder de esclarecer incluso las historias más complejas y devolver la dignidad a quienes fueron injustamente señalados. Sin embargo, esta revelación también reabre viejas heridas, especialmente para la familia Carrisi, que durante años ha intentado dejar atrás el doloroso capítulo de la desaparición de Ilenia. Albaño, en particular, ha sido muy crítico con Lozano y con cualquier intento de retomar el caso en los medios. No sería la primera vez que el cantante reacciona con dureza ante las declaraciones de la periodista, y muchos se preguntan si esta nueva etapa podría desencadenar otro enfrentamiento público entre ambos. ¿Es posible que Albaño tome medidas legales contra Lidia, como ya ocurrió en el pasado? ¿Cómo reaccionará la familia ante la posibilidad de que el caso vuelva a ocupar titulares en todo el mundo? Estas incógnitas, lejos de disiparse, añaden aún más tensión a una historia que sigue generando división entre el público. Lidia Lozano, consciente de la delicadeza del tema, no oculta que esta decisión le ha costado noches de insomnio y profundas reflexiones. Sabe que hablar nuevamente del caso implica enfrentarse, una vez más, a las críticas y al escrutinio mediático. Pero también entiende que no puede callar por más tiempo. Para ella, esta revelación no es solo una cuestión profesional, sino también personal. Es la culminación de años de lucha, de soportar ataques injustos y de defender, a pesar de todo, la necesidad de llegar a la verdad. Finalmente, la entrevista concedida por Lidia Lozano ha terminado por convertirse en un torbellino de interrogantes, incertidumbre y nuevas posibilidades, que dejan en el aire más preguntas que respuestas. El impacto de sus declaraciones no puede medirse únicamente en el ámbito mediático, va mucho más allá, abarcando dimensiones éticas, emocionales y profesionales. Uno de los grandes interrogantes es, sin duda, ¿qué implicaciones tendrá la futura revelación de la identidad de la fuente en la investigación del caso Ilenia Carrisi? Han pasado décadas desde que la hija del célebre cantante Albaño desapareció, pero la sombra de este enigma sigue proyectándose sobre el presente. Cada intento por acercarse a una resolución ha terminado encontrando más muros que salidas, más silencio que claridad. La versión oficial, aceptada por muchos como definitiva, apunta a un desenlace trágico, pero la persistencia de Lozano en sostener que las cosas no fueron como se contó ha sido una constante. Ahora, con esta declaración inesperada sobre la revelación de la fuente que estuvo detrás de toda su investigación, se abre una puerta que muchos creían sellada para siempre. ¿Podría esta información ser el detonante que reavive una investigación formal? ¿Existirá alguna pista concreta que aún no se ha examinado? ¿O esta revelación será percibida como otro giro que solo añade ruido a una historia plagada de versiones incompletas? La posibilidad de que el nombre de la fuente salga finalmente a la luz plantea cuestiones aún más complejas. Lidia Lozano insiste en que esta persona jugó un papel clave en todo el proceso, y el hecho de haber mantenido su identidad en secreto durante tantos años no solo muestra la lealtad de la periodista, sino también la gravedad y el peso de la información que esta figura pudo proporcionar. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Quién es esta persona y qué intereses tenía en proporcionar datos a Lozano? Una fuente que, en su momento, fue capaz de convencer a una profesional experimentada de que estaba en el camino correcto no puede ser cualquiera. El poder de influencia que esta figura ejerció sobre Lozano sugiere un trasfondo complejo, que podría abarcar factores personales, políticos o incluso económicos. Por otro lado, el impacto de esta revelación no se limitaría únicamente al ámbito de la investigación. La opinión pública, que durante años ha seguido el caso de Ilenia Carrisi como un símbolo de misterio y tragedia, podría reaccionar de maneras impredecibles. La figura de Albaño,
el padre de la joven desaparecida, ha sido central en toda esta historia y como hemos visto en el pasado, no ha dudado en manifestar su enojo cada vez que alguien ha osado tocar este capítulo tan doloroso para su familia. Las tensiones entre Albaño y Lidia Lozano han sido evidentes desde hace años, con enfrentamientos públicos y demandas legales que dejaron claro que el cantante no está dispuesto a que se especule sobre su hija. En este contexto, ¿qué impacto tendrá la declaración de Lozano en la familia Carrisi? ¿Se reabrirán viejas heridas? ¿Volverán a tomar medidas legales contra la periodista, como ya ocurrió en el pasado? Este escenario resulta especialmente delicado, ya que no solo estamos hablando de un tema mediático, sino de una familia que ha vivido años de sufrimiento, intentando cerrar una herida que parece no cicatrizar nunca. Lozano lo sabe, y quizás por eso ha tardado tanto en hablar. Pero también es consciente de que el silencio no ha hecho más que alimentar las dudas y las críticas. Para ella, revelar el nombre de su fuente no es un acto de venganza ni una estrategia para limpiar su imagen. Es, según sus propias palabras, un acto de justicia, una forma de que la verdad se conozca finalmente. Lidia Lozano no ofrece respuestas inmediatas, ni se apresura a concluir una historia que todavía tiene muchos cabos sueltos. A lo largo de su carrera, ha demostrado que su estilo se caracteriza por la paciencia, la perseverancia y, sobre todo, por la capacidad de enfrentarse a las adversidades con una valentía que pocos poseen. Esta entrevista, lejos de ser un simple ejercicio mediático, representa un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Después de años soportando críticas, ataques y burlas, Lidia ha decidido que es el momento de dar un paso adelante, con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando su camino. Pero la figura de Lidia Lozano no puede reducirse únicamente a la polémica que ha rodeado el caso de Ilenia Carrisi. Su resistencia y su firmeza ante las críticas también nos invitan a reflexionar sobre la ética periodística y los límites que separan el derecho a la información de las consecuencias que ésta puede tener. La periodista ha soportado años de desprestigio y aislamiento profesional, en gran parte por su negativa a abandonar la historia cuando todos le pedían que lo hiciera. No me atacaron porque me equivoqué, me atacaron porque insistí, afirma Lozano con una franqueza que revela tanto el dolor como el orgullo de haberse mantenido fiel a sus principios. Este detalle es importante porque nos recuerda que el periodismo, como cualquier otra profesión, no está exento de riesgos y dilemas morales. Los periodistas son seres humanos, sujetos a errores, manipulaciones y emociones, pero también capaces de demostrar una valentía y un compromiso extraordinarios cuando creen en la importancia de una historia. Lidia Lozano es un ejemplo de ello. A pesar de las consecuencias personales y profesionales que ha tenido que enfrentar, nunca ha renunciado a la idea de que la verdad merece ser defendida, incluso cuando todo el mundo parece estar en contra. Lo que resulta aún más interesante es el momento en el que Lidia ha decidido hablar. Después de tantos años de silencio y de soportar una presión que pocos podrían aguantar, la periodista ha escogido este preciso instante para romper el muro que había construido en torno a su fuente. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Existe alguna nueva información que la haya impulsado a tomar esta decisión? Estas preguntas, lejos de ser irrelevantes, añaden una capa adicional de intriga a una historia que ya de por sí resulta fascinante. Por ahora, el público permanece expectante, siguiendo cada uno de los movimientos de Lozano con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La promesa de una futura revelación ha reavivado un interés que parecía dormido, y son muchos los que esperan que esta información permita, de una vez por todas, resolver el caso que ha marcado la vida de tantas personas. Pero mientras esperamos respuestas, también debemos prepararnos para nuevas incertidumbres. ¿Será este el paso que finalmente cierre el caso de Ilenia Carrisi, o simplemente añadirá nuevas preguntas que nunca encontrarán respuesta? Lo único que sabemos con certeza es que esta historia está lejos de haber terminado. La figura de Lidia Lozano, lejos de debilitarse bajo el peso de las críticas, ha resurgido con más fuerza que nunca, dispuesta a enfrentarse a lo que venga con la misma valentía que ha demostrado durante toda su carrera. Su compromiso con la verdad, aunque le ha costado caro, sigue siendo inquebrantable, y su decisión de hablar representa, más que nunca, un acto de justicia personal y profesional. Al final, como bien dice Lidia, la verdad siempre prevalece, aunque tarde en llegar. Quizás estemos ante el inicio de un capítulo que podría cambiarlo todo, o quizás esta historia siga siendo, como hasta ahora, uno de los grandes enigmas de la crónica social. Sea como sea, el tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Mientras tanto, la expectación crece y el público aguarda, con el aliento contenido,
El desenlace de una historia que, después de tantos años, aún se niega a ser olvidada.